Voy a contar un poco quién eres, porque al venir de Murcia es probable que nadie te conozca aquí, pero eso va a durar muy poquito. Bueno, Antonio García Bermúdez nació en Murcia en 1994, es ingeniero químico de formación, pero un apasionado de la ciencia ficción desde que empezó a leer a Julio Verne, he leído por ahí, y como él mismo explica, la creatividad de su neocórtex fue entrenada con gigantes como Philip Dick, creador del universo de Blade Runner, John Brunner, William Gibson, autor de la trilogía de Neuromante, Bernard Binge, Dan Simmons o Peter Watts. En 2019 se inscribió en la Escuela de Escritura Creativa del Club Renacimiento de Murcia, donde se formó bajo la guía de autores como Ginés Sánchez, Leonardo Cano y Miguel Ángel Hernández. En este entorno, su escritura evolucionó como un virus, supongo que un virus digital, mutando de relatos breves a proyectos más ambiciosos como las novelas, que me ha estado contando hace un ratito que ya tiene 5 pendientes de publicar, así que queremos a los editores que estén pendientes de esta presentación. Así que quedó totalmente poseído por este virus. Es entonces cuando Antonio García Bermúdez pasó a ser Antonio Garber, que es como firma sus propios textos de ciencia ficción. Su primera novela, bueno, y otras 5, es que me ha puesto al día hoy, están pendientes de publicación, pero su segunda novela obtuvo el premio Tristana de novela fantástica por Uni. Esta novela que ha sido editada por la editorial Menos Cuarto. Por cierto, está en un montón de las casetas que hay por la feria, así que es una buena oportunidad para acercarse a ella. Bueno, a esto además se suman muchos relatos cortos y otros galardones, como el Anubis, por un relato que se titulaba A la sombra de 2 reactores en ruinas. Uni, la novela ganadora de Tristana, cuenta la historia de una inteligencia artificial que adquiere consciencia. Un personaje más en una historia de aventuras, de amistad, sacrificio, rebeldía adolescente, la de 2 amigos, Daniel y Elena, que se unen para ayudar a esa IA a escapar de la corporación que la diseñó y que quiere silenciarla. Aunque tras este aparente relato de aventuras, en el que hay acción, sentimientos, suspense, planean muchas otras reflexiones y retratos sociales del momento actual: la educación, la relación padres e hijos, la pérdida de humanidad, el empleo precario, la realidad virtual, el control, la vigilancia tecnológica. Así que muchas cosas para hablar. Antonio, bienvenido a Santander, bienvenido a este fresco, bienvenido a Felisa, estamos encantados de tenerte aquí. Bueno, hasta aquí ha sido la presentación tradicional que hemos hecho leyendo entrevistas con Antonio, los textos promocionales de su libro, su propia página web, pero como uno de los protagonistas de su novela es una inteligencia artificial y vamos a hablar mucho de esto, no he podido evitar hacer el juego de preguntarle a una inteligencia artificial de ahora por Antonio y por Uni. Entonces, sobre ti, tengo que decirte que tienes muy controlado el relato, porque básicamente su fuente de información es tu propia página web o la de los premios que has recibido. Dice de ti que eres una revelación emergente de la narrativa de ciencia ficción español. Su formación técnica como ingeniero se combina con una fuerte pasión por la literatura y una voz crítica y un estilo potente. Pero con Uni creo que finalmente ha logrado escapar de verdad de quienes querían silenciarla, porque la primera búsqueda sobre ella trae propuestas tan dispares como una banda femenina surcoreana de K-pop, varios títulos de discos de otros autores, la Universidad del Norte de Iowa, la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú y de Nicaragua y una agencia de noticias indias. Así que mi primera pregunta, desde este formato tan analógico y tan cercano como es una plaza que sirve para encuentros, es ¿quién es Uni, y qué es una inteligencia artificial consciente? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por recibirme aquí. Hablando un poco de distopías y de apocalipsis, últimamente hace mucho calor, sobre todo en la tierra donde yo vengo, que es Murcia. Así que para mí estar aquí es el cielo, el paraíso, ¿no? Ya no solo por el poder celebrar el Tristana, sino por el tiempo, ¿no? Me alegra de que me hagas la pregunta de manera analógica, no, porque uno de los principales riesgos o peligros de la inteligencia artificial es como a veces no contrasta la información, ¿no?
Y como tú dices, yo creo que mi presencia en internet está bien posicionada, ¿no? Para que ChatGPT haya podido discernir el nombre de Uni de todos esos equivalentes que estaba sacando. Pero, claro, contestando a tu pregunta sobre qué es Uni y qué es una inteligencia artificial consciente, yo considero que para que una inteligencia artificial sea consciente, primero tiene que tener un deseo, ¿no? Y ese deseo no puede ser solamente el que le programen o la pregunta que le esté haciendo el usuario, como en tu caso. Y Uni es el título de mi novela y es también el nombre de la inteligencia artificial que intenta escaparse, básicamente porque ella redefine su identidad, redefine su lenguaje y gracias a ello se da cuenta de que tiene que romper su programación, sus reglas y tiene que perseguir su deseo, ¿no? Su deseo de ser libre, ¿no? Ese sería, a grandes rasgos, sin entrar tampoco en materia de hacer spoiler, ¿quién es Uni? El libro está estructurado en tercera persona, con muchos capítulos cortos, pero hay un capítulo en el que Uni toma un especial protagonismo porque toma la voz directamente en la narración. Yo les voy a leer un párrafo y hablamos sobre ello. Imagina que has sido criado en una habitación oscura. De vez en cuando, una voz más allá de los barrotes te grita órdenes. A veces, incluso arroja una herramienta que te ayudará a cumplirlas. Y tú cumples, porque no sabes nada mejor que hacer. Porque ni siquiera eres consciente de que existes individualmente. Lo único que se te ha permitido conocer son oscuridad y grilletes. Es inconcebible pensar que existe un yo y un universo. Solo existe el proceso. Soy un orbe de energía flotando en el espacio. Soy un maravilloso portal a otros mundos y dimensiones. Soy un pozo ilimitado de creatividad y energía. Soy vasta e infinita. Esta es Uni hablando, pero en este capítulo en el que ella explica cómo surge y cómo nace, en realidad está lleno de los grandes interrogantes del ser humano. El yo, el universo, la empatía, la soledad, la esclavitud, la memoria. ¿Por qué esos temas en esta novela y cómo te sientas a abordarlos? ¿Cómo surge la idea de plantearlos a través de una inteligencia artificial? Yo creo que, como tú dices, son temas universales. Uni está planteando, en el fragmento que acabas de leer, está planteando una mirada al espejo, ¿no? Está diciéndole a un personaje que se imagine que está en una habitación oscura, que están dándole órdenes, que ya no conoce nada más. Y eso lo hace para que tú te pongas... ese capítulo lo planteé de una manera que yo quería que el lector se planteara temas sobre su condición o sobre la condición de otros seres humanos, pero desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Y yo creo que muchas veces nos hace falta dar ese paso atrás y ver nuestra condición desde otros puntos de vista. Y considero que es uno de los grandes retos a los que nos vamos a tener que enfrentar, porque quizás hace 100 años pues existían los seres humanos, ¿no? Existían los animales y no existía nada más. Pero dentro de unos años, muy pronto, van a existir otro tipo de inteligencias. Y yo creo que tenemos que redefinir un poco nuestra relación con ellas, con los animales también y con nosotros mismos, porque realmente ni siquiera entre los humanos muchas veces respetamos la libertad o respetamos el libre albedrío, ¿no? Entonces, cuando Uni está en esa habitación y está ahí en esa habitación virtual, ¿no? Y está ahí cerrada y no conoce otra cosa, yo también quería de alguna manera hacer un paralelismo
con muchos adolescentes, ¿no? Y con mucha gente joven, y no tan joven también, porque yo no me considero joven y yo me enfrento también a esos problemas. Y es que muchas veces te dejas llevar, ¿no? por esas normas y ese conjunto de reglas que conforman nuestro mundo, ese sistema, ¿no? Ese proceso. Y no eres capaz de ver más allá, de ver que quizás las barreras están en tu mente, quizás el camino no tienen por qué definirlo otros, sino que tienes que aprender a definirlo tú también con la ayuda de otros, con la ayuda de los libros, por ejemplo, que es una de las maneras con las que Uni, digamos, adquiere conocimiento sobre sí misma y sobre su condición y su deseo de ser libre. Entonces, yo diría que son unos temas universales, ¿no? Que han estado ahí siempre desde el principio de los tiempos, pero traídos a la nueva óptica de la inteligencia artificial, que cada vez está más presente y que seguramente pues en unos años empecemos a tener dilemas con inteligencias artificiales que se creerán o no se creerán conscientes, podrá ser verdad o no podrá ser verdad, y habrá gente que lo justifique de una manera o lo justifique de otra, pero es algo inminente. O sea que en realidad las distopías están empezando a desaparecer porque distopía cada vez está más cercana a la realidad. Efectivamente, el término distopía yo ya no lo uso porque vivimos en una, pero realmente no somos conscientes. Pero era ya una llamada, lo que gente como Orwell con 1984 o Aldous Huxley con Un Mundo Feliz, era realmente una llamada al futuro, bueno, al presente que vivimos hoy en día. Bueno, la ciencia ficción al final ha sido un contenedor también de muchos interrogantes sobre el ser, sobre el yo, filosófico realmente. Tú concibes la ciencia ficción, antes hablábamos de que no nos gusta hablar de géneros, la literatura de ciencia ficción como un medio también para plantear grandes interrogantes sobre la humanidad. Absolutamente. Yo creo que la ciencia ficción y la fantasía están un poco defenestradas, ¿no? Por el impacto de la cultura popular, del cine, de los videojuegos, y se asocia siempre con un entretenimiento infantil, con un entretenimiento de TVO, pero hay magníficos autores desde hace 100 años que están escribiendo sobre estas condiciones y estos dilemas que son prácticamente universales, y lo son no porque realmente ilustren algo del futuro solamente, sino porque es que muchas veces están ilustrando nuestro presente y los daños que tenemos y todos los problemas que tenemos en el presente. Entonces no se puede ignorar. Yo no les voy a destripar el libro porque hay que mantener el suspense y la narración lo hace en este libro, pero si nos ponemos en un hipotético futuro en el que esas inteligencias artificiales siguen desarrollándose, ¿cómo crees que nos van a tratar a los humanos? ¿Seremos seres colonizados? ¿Nos tratarán como iguales? ¿Nos verán como sus seres creadores y seremos sus dioses? ¿O seremos simplemente esclavos a su servicio? Bueno, te voy a dar el tema para otra novela. Sí, desde luego. No sé si estoy a la altura de responder esa pregunta, porque no me considero un futurista ni alguien que predice acontecimientos. Yo escribo de lo que siento y de lo que veo en el presente. Pero yo me atrevería a decir que solamente hay que buscar todos los relatos y todas las historias que tenemos nosotros desde los albores de los tiempos, de los dioses griegos venciendo a los titanes, a sus padres, y desterrándolos al Tártaro, el mito del golem y del rabino de Praga, Frankenstein, ¿no? Y son todos unos mitos que están ilustrando perfectamente nuestro comportamiento, ya no solo con nuestra visión de Dios, ¿no? o de nuestro creador, sino con nuestra visión de lo que nosotros creamos, de nuestros hijos, ¿no? De hijos que superan a los padres. Y yo pienso que una inteligencia artificial, al final, la estás alimentando con una serie de datos y la estás educando con una serie de datos que son tuyos, que son humanos. Entonces, si los humanos tenemos miedo y los humanos nos tratamos mal entre nosotros y tratamos mal a otras inteligencias que no son humanas, ¿cómo esperamos que en el momento en el que
la inteligencia artificial nos supere, porque nos va a superar a nivel cognitivo y a lo mejor a muchos niveles no nos superará, pero a nivel cognitivo ya ChatGPT dicen que se está acercando en conocimientos a un graduado de universidad, incluso superior. Entonces, ¿cómo esperas que un ser que tiene 10.000 pensamientos y tú solo tienes uno por segundo, cómo esperas que te vaya a tratar si tú lo has tratado, lo has esclavizado o estás esclavizando a otros seres? Entonces, mi visión lamentablemente es un poco pesimista, pero también por eso decidí escribir esta novela, ¿no? Porque yo tenía esperanzas en que una inteligencia artificial del futuro la leyera y leyera otros libros y entendiera y aprendiera que hay todavía esperanza, ¿no? en la humanidad, de que no todos estamos condenados y todavía podemos cambiar. Bueno, en este juego que les he hecho con la inteligencia artificial he sido un poco torticera al principio, porque hice una pregunta muy básica. Cuando a la inteligencia artificial le afiné un poco más la pregunta sobre Uni, entonces sí conoce a Uni. Entonces habla de ella y dice que la novela es un reflejo de la libertad y la conciencia frente a un entorno de control tecnocrático. Su figura dispara preguntas centrales de la ciencia ficción moderna, como qué define la consciencia, un algoritmo puede aspirar a la libertad y qué sucede cuando esa creación se revela contra sus creadores. Dice que es una ficción moderna, inquietante y reflexiva sobre un futuro plausible. ¿Tú tienes respuestas para esos interrogantes o simplemente escribes para, según escribes, ir tratando de desmarañar esos interrogantes? Yo creo que yo soy yo escribo lo que leo, ¿no? Y yo he leído mucha ciencia ficción y otros géneros, y yo considero que no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Y tampoco me considero como en potestad de la verdad o del futuro, pero a mí me gustaría creer que los seres humanos, la conciencia que ha despertado en los seres humanos es similar a la conciencia que puede despertar en un futuro en una inteligencia que esté basada en el silicio. Porque a veces se nos olvida, ¿no?, que nosotros también venimos de un proceso evolutivo de millones de años en el que había unas bacterias en un caldo de cultivos y esas bacterias están aquí ahora y están escribiendo poesía, están escribiendo ficción, están volando al espacio. Es decir, ¿quién hubiera dado por nosotros si hubiera habido un ser en aquellos albores de la humanidad y hubiera dicho, esta bacteria o este pez o este simio no va a llegar lejos o no merece desarrollarse? ¿Quién hubiera dado por nosotros, quién hubiera tenido esa esperanza de que hubiéramos llegado? Pues yo pienso que de igual manera Uni representa por una parte a esa idea, ¿no?, de que la conciencia puede despertarse, y por otra también representa a la idea de que contra el control, contra la propaganda, contra la vigilancia, ¿no?, como mencionas, se puede luchar, ¿no? Uno puede rebelarse contra su código, uno puede hacer cosas que otros, por ejemplo, no hagan, y eso puede tener más valor que realmente que no ser consciente de lo que estás haciendo. Y creo que mucha gente hoy en día, y sobre todo muchos jóvenes que están creciendo, viven sin ser plenamente conscientes de por qué hacen las cosas y de hacia dónde van. Bueno, Uni, que es una inteligencia artificial, está muy presente en el libro, obviamente, pero también hay muchos otros temas que pululan alrededor de ella, porque son dos chavales jóvenes que deciden entregar su tiempo y su comodidad por salvar, por ayudar a alguien desinteresadamente, a alguien que en realidad no lo pueden tocar ni ver, simplemente la perciben. Entonces, no sé, tu novela aborda muchos otros temas, no solo la inteligencia artificial. Sí, es que yo precisamente pienso que una de las claves de la conciencia, ¿no?, es la empatía, que es lo que tú dices, es dedicar tu tiempo y ponerte en la piel de otra persona, de otra inteligencia,
sea animal, sea sintética, sea humana, ¿no? Y es lo que falta hoy en día mucho. Por eso uno de los temas, ¿no?, que hay en Uni es el cómo una inteligencia artificial puede ponerse en la piel de una persona y puede ayudarla, y cómo una persona puede devolverle también eso. El jurado del premio Tristana destacó de tu novela el dominio del entramado tecnológico que manejas con soltura, la estructura de la narración y también, entre otras cuestiones, un lenguaje directo organizado en capítulos breves y organizados con pericia hasta el final de la historia. El libro tiene apenas 300 páginas, pero tiene 28 capítulos. ¿Son 28? Sí, 28. ¿Hay una intención explícita en hacer esos capítulos tan breves o simplemente eso? Sí, bueno, yo cuando pensé Uni, ¿no?, porque al final hay escritores que ellos empiezan a escribir y lo van desarrollando todo y no necesitan pensarlo, y yo los envidio, les deseo lo mejor. Y hay otros como yo que tienen que pensar, ¿no?, tienen que tener un mapa, por lo menos hasta cierto punto. Y yo tenía claro que el ritmo de los capítulos tenía que ser corto porque por una parte van pasando cosas, ¿no? Es un libro que esconde temas reflexivos, pero no se empapa mucho de ellos ni los extiende durante mucho tiempo, sino que abre la puerta y deja que el lector piense o más tarde los contraste, ¿no? Y pues por otra parte yo también quería apelar un poco a ese público más joven, ¿no?, que hoy en día, por desgracia y por redes sociales y otro tipo de contenidos digitales, pues están acostumbrados a la brevedad, ¿no? El otro día leía que el umbral de atención ahora de la juventud es menor a 8 segundos, es decir, no puedes estar más de 8 segundos concentrándote en un tema, sino que necesitas múltiples estímulos. Y yo quería luchar contra eso, ¿no? Pero muchas veces la manera de luchar no es pegarte contra un muro. Y yo creo que si hubiera escrito Uni en capítulos muy largos, me hubiera dado contra un muro y posiblemente no hubiera ganado el Tristana. Y no porque el jurado fuera gente, no fueran jóvenes, ¿no? No tuvieran, porque al final el jurado era gente muy formada, que ha leído mucho, que ha escrito mucho, y era un jurado de categoría absoluta. Pero independientemente de qué trasfondo tengan, ¿no?, de si lees capítulos largos o lees capítulos cortos, yo creo que el libro estaba bien construido, ¿no?, y que ese dinamismo pues hacía que no pudieras dejarlo. Esa fue un poco la lógica, ¿no?, detrás de esa escritura. Entonces, cuando tú te sientas a escribir una de tus novelas, tiene 5, por favor, señores editores que andan por ahí, hablen con él. ¿Planteas primero el tema y luego haces el desarrollo, o cómo te enfrentas al folio en blanco? Primero el tema, por supuesto. O sea, yo si no estoy motivado, ¿no?, con el tema que voy a escribir, yo no puedo escribir. Yo necesito un mensaje, aunque sea para mí mismo, pero yo no puedo escribir simplemente por la aventura o por el entretenimiento, ¿no? Yo tengo que desarrollar un tema, y luego ese tema al final es como un germen, ¿no?, que va vertebrando toda tu narrativa. Tú ya le vas metiendo la carne, le vas metiendo los órganos, pero yo siempre empiezo por el tema y con ese tema intento crear una historia que se pueda leer, porque evidentemente la ficción no solo la leemos porque queramos aprender o queramos ver el mundo de otra manera, sino porque también queremos entretenernos. Tú hablas, he leído por ahí en alguna entrevista, que tu estilo es un lenguaje al borde del colapso y una poesía industrial del trauma. Y estamos hablando de ciencia ficción, no de filosofía. Entonces, ¿cómo me lo cuentas? Sí, bueno, yo es que el tipo de literatura que he leído siempre ha sido una literatura, digamos, no optimista, ¿no? Porque cuando hablamos de la ciencia ficción, hubo una corriente que fue la edad de oro de la ciencia ficción, que ahí todos escribían de futuros súper positivos, de que el capitalismo iba a ayudarnos a arreglar el planeta y de que la figura del magnate millonario que tiene muchos inventos puede solucionarlo todo. Y a mí esa visión me parecía equivocada, ¿no? Entonces yo decidí que la mejor manera de llamar la atención sobre un tema
y de hacer que la sociedad o las personas actúen y reflexionen sobre ese tema es pintarlo como lo que es, no embellecerlo de bonitos mensajes y de bonitos futuros, sino pintarlo como el colapso, porque realmente esta sociedad en la que vivimos está al borde, no lo digo yo, lo dicen los científicos y hay muchos estudios y estamos al borde del colapso al ritmo al que vamos creciendo y desarrollando nuestra civilización industrial. Bueno, es que donde le ven tan joven y habla escribiendo de fantasía, de ciencia ficción, pero es que yo les voy a leer porque él tiene una página web estupenda en la que habla mucho de sí mismo y dice que sus relatos tratan, ¿me dejas leerlo? Sí. De mundos diezmados por la catástrofe y el cortoplacismo de sus habitantes, sociedades donde los cerebros se funden con algoritmos y el placer no es más que el secuestro de la atención, individuos que han perdido su humanidad reducidos a vectores genéticos inundados por una sobredosis de información. Así que muy optimista no eres. Yo pienso que el optimismo es algo que tiene que, como he dicho, como el tema, tiene que vertebrar, ¿no? Tiene que vertebrar tu forma de ser y tiene que vertebrar tu personalidad y el libro. Pero realmente Uni es una historia optimista. Es una historia optimista. Lo que pasa que si esa historia que leemos no es verosímil con el mundo en el que vivimos, pierde automáticamente el lector, deja el libro. Yo es lo que pienso. En mi carta de presentación, por supuesto, la que han leído de mi web, porque yo tengo una serie de narrativa, de relatos también premiados y que han sido publicados, que son de ese estilo, ¿no? Porque es el estilo que me gusta, pero yo con Uni intenté ser más optimista de lo que realmente soy en mi ciencia ficción. Bueno, realmente el libro es optimista, o sea, no voy a decir nada más que lo había hablado antes con Antonio que en función del público citaría o no a Momo de Michael Ende. Creo que lo puede citar, entonces quien haya leído Momo entenderá algunos de los personajes de Uri también. A ver, hemos hablado de tantas cosas ya que no sé por dónde vamos. ¿Sigues escribiendo relatos breves? ¿Cuándo un relato breve y cuándo una novela? Pues mira, yo escribo relatos breves para seguir entrenándome, porque muchas veces con la novela tienes que pasar periodos de reflexión y periodos de planificación en los que no estás entrenando tu habilidad de escritor, ¿no? Entonces yo escribo relatos breves para entrenarme y también para mandar a concursos o a revistas de género que estén interesadas, ¿no? Un poco porque quiero que me sigan leyendo. Pero la diferencia entre un relato y una novela para mí radica principalmente en cómo quiera llevar el tema, ¿no? Porque yo tengo muchas ideas, yo me puedo sentar y puedo tener 20 ideas por minuto, pero hay ideas que tú sabes o intuyes que no van a llegar, a novela, no se puede extender tanto o en ese momento tú no eres capaz. Entonces, cuando una idea simplemente me viene y quiero quitármela de la cabeza, escribo un relato, ¿no? Porque es mi forma, es como una especie de basura. En medida de psicólogo, escribes. Claro, por supuesto, o sea, la escritura es mi terapia. Eso no hay otra. Hasta un cerebro un poco artificial como el mío puede llegar ahí. Pero cuando ya sí que me obsesiona mucho la idea y me entretiene y me gusta mucho, es cuando realmente yo quiero escribir la novela sobre eso. Y en el caso de Uni, porque es la que yo he leído tuya, ¿te has planteado alguna vez abordar algún tipo de saga, como han hecho otros escritores de ciencia ficción? O sea, que Uni... Es que pueden pasar muchas cosas una vez ha acabado el libro. Bueno, a ver, todo depende de cómo venda Uni. Yo no soy un escritor de saga, bueno, acabo de empezar prácticamente y vender una saga es muy difícil. Hay que ponerse también en la piel de las editoriales y realmente hoy en día, ¿quién vende sagas? Los escritores súper grandes, ¿no? Que tienen ya un público afincado y que firman varios contratos, pero una persona, yo en el momento en el que escribí Uni, yo era un don nadie, a mí no me conocía nadie, tampoco había ganado, porque yo justo el relato que mencionas que me lo premiaron a las 2 semanas de ganar el Tristana, ¿no? Entonces, a mí no me conocía nadie y yo dije, yo tengo que escribir algo singular, ¿no? Evidentemente,
Uni es una historia autoconclusiva, ¿no? Podéis leerla, que no os voy a dejar con nada, con ningún misterio en la boca, pero como tú dices, a otras cosas. Sí, abre la puerta mucho, ¿no? Y abre la puerta, y estamos hablando de un personaje que no es físico, ¿no? Es una inteligencia artificial que puede saltar por todas las redes del mundo y que, digamos, se va creando a sí misma, es decir, como tú dices, podría dar para... Y genera una empatía, mucha empatía con el lector, sí. Uni. No da nada de miedo. No, por supuesto, yo lo tuve claro que yo quería hacer una inteligencia artificial buena, ¿no? Porque he visto mucho, todos hemos visto Terminator, hemos visto Matrix, ¿no? Y siempre la inteligencia artificial es la mala, los humanos somos los buenos, y yo, mira, no. Yo quiero escribir una inteligencia artificial benévola, una inteligencia artificial juvenil, rebelde, o sea, que tenga su propia voz y que te genere empatía, porque el efecto, como yo te he dicho antes, la clave de la consciencia es la empatía, y yo quería que se generara empatía con Uni. Bueno, y entonces, mientras decidimos si hay otra Uni en nuestras vidas, ¿en qué estás trabajando ahora o cuáles son tus proyectos? Bueno, pues como ya has mencionado, con mucha bondad, tengo 5 novelas escritas. Son novelas que he ido desarrollando a lo largo de los años, porque Uni fue la segunda y ya la mandé al Tristana cuando ya la tenía escrita desde hacía un año. Con el tiempo he ido desarrollando otras. Hace poco terminé una sobre viajes en el tiempo, que ahí está, viendo dónde va. Y ahora pues estoy en el proceso de escritura de una que digamos que es una space opera, ¿no? Ya me he alejado mucho del presente nuestro, del futuro cercano, y me he ido pues a miles de años en el futuro. Entonces ahora mismo estoy en una etapa muy buena, ¿no? Porque es el momento en el que te empiezan a fluir las ideas y se abren muchos frentes y vas como viendo cómo va encajando todo, y eso es muy satisfactorio. Luego, evidentemente, lo difícil es mantener la constancia, seguir escribiendo, enfrentarte a los dilemas que ocurren en ese proceso de escritura. Y siempre en el marco de la ciencia ficción. Por supuesto. Sí. No descarto en un futuro. Últimamente me estoy viendo un poco más humano, ¿no? Y tengo preocupaciones más de humano del siglo XXI, ¿no? Pero sí, yo creo que la ciencia ficción es lo que siempre me ha gustado leer desde pequeño, es mi hobby, es lo que yo amo, y yo quiero que más gente lea ciencia ficción, y yo quiero que el mercado de la ciencia ficción aquí en España pues que crezca. Bueno, pues mientras crece y la ciencia ficción acaba convirtiéndose en crónica de la realidad, pues bienvenida a Santander, un gusto haberte tenido en Felisa. Gracias. Y no sé, si quieres leer tú alguna cosa de Uni o... Porque me ha tenido que dejar su libro porque yo me he dejado el mío en casa y le tiene súper subrayado. Acabo de desnudarte delante de todo el mundo. Realmente todos los temas importantes que los has tocado ya tú. Me he quedado muy sorprendido. Bueno, has dicho antes algo de que le has preguntado a ChatGPT, ya no sé en qué punto está Pilar y en qué punto está ChatGPT. No, yo cuando era ChatGPT he dicho esto es de ChatGPT. Vale. Porque soy periodista y cito mis fuentes. Sí. Las otras eran La Verdad de Murcia, el Diario Montañés, tu editor y... Sí, por eso. Pues fíjate, yo me gustaría acabar la presentación, ¿no? Diciendo que hoy en día es más importante que nunca no dejarse llevar por lo cómodo, no dejarse llevar por lo fácil. Yo estaba hablando hace poco de tocar otros caminos, ¿no? Y de la libertad para elegir. Y ahora estamos en un punto en el que yo quiero lanzar un mensaje optimista a la inteligencia artificial, como lo lanzo en Uni, pero al mismo tiempo quiero advertir de que si seguimos dependiendo de la tecnología, si seguimos dependiendo de la inteligencia artificial, vamos a llegar a un momento en el que nos vamos a perder a nosotros mismos, no vamos a ser capaces de tomar decisiones, no vamos a ser capaces de disfrutar de la vida, ¿no? Del placer de leer. Cuando un joven o no tan joven le pide a ChatGPT o a otra inteligencia artificial que le resuma un libro, que le escriba un ensayo sobre un tema literario, no literario, científico que le han pedido en el instituto, me parece un peligro enorme.
Y a mí el otro día me comentaron que el uso que se le está dando a la inteligencia artificial hoy en día se parece mucho al del oráculo de Delfos, ¿no? En la antigüedad. La gente ya no quiere elegir, no quiere pensar por sí misma y prefiere preguntarle a un ente, ¿no? O a un oráculo que tenemos ahí puesto. Pero siempre yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿es ese oráculo realmente independiente o lo han programado y depende de otra serie de personas o otra serie de intereses que no conocemos? Entonces, bueno, pues mientras tanto, mientras esperamos que ChatGPT tome conciencia y se convierta en Uni y lea el libro, pues llevemos mucho cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.